noches, mi nombre es Carmen Sofía Medina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en el curso de semiología. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la semiología, conceptos básicos de ella. Hablaremos también de la historia clínica, hablaremos de los métodos exploratorios y por último hablaremos de los signos vitales. Bueno, para comenzar hablaremos de la historia clínica, el cual está regido en Colombia por la Ley 23 del artículo 34, que nos dice que la historia clínica no es más que un documento obligatorio legal, el cual lo que hace es registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. Esta historia clínica tiene unos elementos, tales como son la anamnesis, el diagnóstico, el tratamiento, examen físico, exámenes complementarios y las interconsultas. La semiología. La semiología no es más que una rama de la medicina la cual se encarga del estudio de los síntomas y síntomas de las enfermedades. Los interpreta y los ordena para así llegar a un diagnóstico específico para un individuo. Hay unas terminologías relevantes en la semiología, tales como es el diagnóstico, que es la indicación o la identificación de la enfermedad que afecta a un paciente. La enfermedad, la cual es la alteración o la desviación del estado fisiológico de un individuo que lo lleva, valga la redundancia, a enfermar. El paciente, que es la persona que sufre el dolor, el malestar, por ende, solicita una asistencia médica. El signo, que es la manifestación objetiva de enfermedad descubierta por el médico tratante. A diferencia del síntoma, que este sí es de una manera subjetiva, que es lo que el paciente manifiesta sentir, tener, y le comenta su método médico tratante. Bueno, también hablaremos de los métodos exploratorios, el cual tenemos lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es la apreciación de la característica del cuerpo. Ahí vamos a utilizar lo que son los ojos. El médico va a ver cómo está el paciente, por ejemplo, el color de la piel que tenga, si tiene algún edema, algún hematoma que él puede observar. Sí, hay un aspecto a considerar en la inspección, como son la simetría, el color, la forma, el tamaño, la movilidad, todo eso por medio de la inspección. La palpación es la apreciación manual de los tegumentos del cuerpo, como es la piel, las faneras, utilizando las manos. Y va a palpar el paciente, el médico palpa al paciente y va a sentir de pronto alguna tumefacción, una vibración, todo eso, el sentido de la presión con la palpación. Si se introduce uno o dos más dedos, este método también de palpación se puede denominar un tacto rectal, si es por el ano, un tacto vaginal, como en el caso de las mujeres, el cual se le realiza. Los aspectos a considerar en esto sería la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño. La percusión, esta es una apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, o sea, de los ruidos que se originan cuando se golpea una superficie del cuerpo. Por ejemplo, utilizamos mucho la percusión cuando el médico va a valorar al paciente los pulmones, los ruidos. ¿Qué ruido hace cuando el médico hace esto en la parte de la espalda del paciente?
También el abdomen, cuando de pronto quiere ver si hay un abdomen distendido. Todo eso observa, abdomen en tambor. Todo eso lo escucha y lo observa medio de la percusión. Tenemos la auscultación, que no es más que la apreciación del sentido del oído, fenómenos acústicos del organismo, tales como lo que es la actividad cardíaca, o sea, cómo está la frecuencia cardíaca, la entrada y salida de la respiración del aire y tránsito del tubo digestivo. Ese más que todo se utiliza un equipo que es el fonendoscopio. Con eso el médico se lo coloca en el oído y él va a escuchar ese ruido, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo eso. Bueno, hablaremos de los signos vitales también, los cuales son aquellos que realizan unos indicadores fisiológicos que ofrecen un análisis del estado en el que se encuentran los principales órganos y la eficiencia de sus funciones. Es decir, esos signos vitales va a verificar y va a determinar cómo están funcionando dichos órganos, si bien o hay alguna alteración. ¿Cuáles son esos signos vitales más relevantes? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. La presión arterial se toma por medio de un equipo llamado tensiómetro, el cual va a realizar la función de medir la presión arterial. ¿Qué es eso? No es más que mide la fuerza de la sangre que tiene contra las paredes de los grandes vasos de las arterias. Eso da un valor. Hay dos valores, uno llamado sistólica y otro llamado diastólica, la cual la sistólica es cuando el corazón ejerce una contracción y la diastólica es cuando, digamos, el corazón está en relajación, se relaja. ¿Sí? Entonces, esos son los dos valores que va a producir la presión arterial. Hay personas que manejan presión arterial alta, otras bajas y otras normales. Eso ya lo dictamina el médico. La frecuencia cardíaca o pulso, que es el que mide la velocidad que con el corazón late, cuántos latidos por minuto tiene el corazón. ¿Sí? La frecuencia respiratoria, que mide su respiración, es decir, cómo está funcionando sus pulmones y qué capacidad respiratoria tiene ese paciente, si está respirando de una manera adecuada, si hay de pronto una dificultad respiratoria. Hay pacientes que de pronto pueden sufrir de disnea, que es dificultad en la respiración, y todo eso se mide por la frecuencia respiratoria. Y tenemos la temperatura, que no es más que mide qué tan caliente está su cuerpo, la temperatura corporal. Digamos que lo más común que la temperatura, un 37 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, por medio de un equipo llamado termómetro, podemos medir esa temperatura corporal. Bueno, mis compañeros, hasta acá llegamos con esta pequeña información de lo básico en semiología. Esperemos haya sido de su agrado y pues los conceptos queden un poco más claros. Buenas noches y gracias por escuchar.